Bueno, me encuentro con el profesor Wilson Santiago Duarte Laguado, docente del Centro Educativo Rural Sucre del municipio de Mutisco, quien nos va a contestar algunas preguntas relacionadas con su práctica pedagógica en las aulas multigrado. Bueno, profe, ¿qué enfoques pedagógicos consideran más efectivos para la enseñanza de aulas multigrado? Pues uno de los enfoques pedagógicos es la escuela activa, la escuela donde los estudiantes trabajan en mesas hexagonales y el aprendizaje es significativo. Cada estudiante lleva su ritmo de aprendizaje y el docente es un orientador, un facilitador del conocimiento debido a que tiene muchos grados en el mismo salón. Profe, ¿qué metodologías de enseñanza has utilizado y consideras que son apropiadas para las aulas multigrado? Pues una de las metodologías que se utiliza es las prácticas con las actividades que se desarrollan en las cartillas. Las cartillas traen las actividades A, B, C y D, donde el estudiante se le facilita el aprendizaje porque la cartilla lo va guiando y le va diciendo qué actividades debe que hacer. Y él va construyendo su propio conocimiento y va desarrollando sus competencias. ¿Cuáles son tus creencias y actitudes respecto a la diversidad de estudiantes en aulas multigrado? Pues existe gran diversidad porque ahí se le respeta el aprendizaje, el ritmo de aprendizaje a cada estudiante. Algunos estudiantes, por eso se hacen los grupos, porque algunos estudiantes llevan un ritmo más avanzado y ellos van avanzando de acuerdo a las actividades que vayan desarrollando. A otros estudiantes toca hacerle la retroalimentación, nos toca guiarlos, orientarlos más y van quedados. Por eso en el grado en los aulas de escuela multigrados, de un quinto podemos tener 3, 4 o 5 grados. ¿Cómo promueves un ambiente inclusivo y respetuoso para todos los estudiantes en el aula? Pues nos facilita la escuela multigrados porque se nombra un monitor, una persona que ayuda al docente en cada grado a orientar, a estar pendiente en qué momento, dónde van los estudiantes, cómo van, qué se le dificulta. Y como uno docente, como el aprendizaje ahí es individual, nos damos cuenta en qué está fallando cada estudiante y se hacen las adaptaciones para que el estudiante se sienta cómodo y agradable en su proceso de aprendizaje. ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos que enfrentas como docente en las aulas multigrado? Y me podía regalar un ejemplo. Pues uno de los desafíos es terminar con la temática que manda el Ministerio de Educación, el currículo, porque como acá en Colombia o en estas áreas, para las escuelas graduadas y para las escuelas rurales nos mandan el mismo currículo. El tiempo es algo muy fundamental en esto porque la hora se divide en 20 minutos en 3 grados que yo trabajo. No tiene el tiempo completo como las escuelas graduadas de explicarle toda la hora sobre la temática, solo en 20 minutos, por eso las guías las guías y la metodología es favorable para el docente. ¿Cómo manejan la diversidad de niveles y ritmos de aprendizaje presentes en un aula multigrado? Pues para eso se elabora la guía dependiendo los grados donde nos encontremos. Yo trabajo tercero, cuarto y quinto, todas las áreas. Entonces, cada área se trabaja con la guía y se hacen las adaptaciones para que el estudiante pueda desarrollar sus competencias. ¿Y cuáles estrategias o enfoques has encontrado efectivos para atender a los diferentes estudiantes de manera equitativa? Pues lo uno, el internet, las guías, pues la metodología escuela nueva hace que el estudiante se le facilite el desarrollo de cada guía porque él trabaja de acuerdo a su ritmo y
actividad que desarrolle. Si él puede ser que falte, pero no se le deja el compromiso para la casa, sino que llega y continúa en la guía de trabajo. Bueno, profe, ¿cuáles son los recursos limitados con los que te enfrentas en el entorno educativo rural? ¿Y cómo afectan las enseñanzas en el aula multigrado? Y también, ¿qué acciones tomas para superar estas limitaciones? Los recursos, pues, la falta de guías e implementación del modelo. El modelo Escuela Nueva se trabaja a través de las guías, el juego de guías, se trabaja a través de los CRAD, Centro de Recursos de Aprendizaje, se trabaja con diccionarios y se trabaja con fichas que el estudiante mismo vaya construyendo. Entonces, debido a eso, pues el Ministerio de Educación, las Secretarías de Educación no apoyan este proyecto, no invierten en ese proyecto. Entonces nos toca trabajar pues con las adaptaciones de guía que hace uno para que el estudiante logre desarrollar sus competencias. Las acciones que se vienen desarrollando es el explicar estudiante por estudiante, ir orientando en qué está fallando y haciendo las adaptaciones necesarias para que desarrolle sus competencias. Profe, ¿qué impacto tienen las diferencias de edad y desarrollo de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas multigrado? ¿Y cómo te adaptas para satisfacer las necesidades de los estudiantes en diferentes etapas de su desarrollo? Pues se ve mucho la diferencia de grado, de edades en los grados, porque hay estudiantes que dejan de estudiar, no se motivan o no se les ve el interés. Entonces hay diferencia. Con esos estudiantes se lleva el proceso de que se les entrega la guía, ellos la desarrollan en clase hasta donde puedan, pero no se les da continuidad, sino hasta que ellos regresen a su aula de clase y continúen en el mismo desarrollo. Y los otros estudiantes, pues sí, se lleva casi a un ritmo para que los que tienen los que son los monitores de grado lo vayan orientando en este proceso. Profe, ¿cuáles son los desafíos específicos que enfrentas al evaluar y dar retroalimentación a los estudiantes en las aulas multigrado? ¿Y qué estrategias utilizas para evaluar de manera justa y equitativa? La evaluación es integral. En esta metodología de Escuela Nueva, la evaluación es integral, donde de acuerdo a la actividad que va haciendo el estudiante, se va evaluando, se va mirando qué capacidad tiene y para que logre continuar en la otra actividad. Se integran todas, se hace la autoevaluación y también, pues debido a la demanda del Ministerio de Educación o a las políticas educativas, se hace prueba de eficiencia para ver qué nivel o qué competencias desarrolla el estudiante. Bueno, profe, ¿cómo enfrenta los desafíos específicos relacionados con la diversidad de estudiantes y los recursos limitados en el contexto rural? Pues uno de los desafíos es la tecnología, porque hoy en día la sociedad nos rige a través de los avances tecnológicos, todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación y la tecnología. Lo que hace es que pues, se limita, porque el internet, ciertos libros y ciertos materiales pedagógicos hacen que pues el aprendizaje el estudiante no llegue a lograr ese aprendizaje, pero debido a todas esas circunstancias se hacen las adaptaciones donde el estudiante logre conseguir un aprendizaje significativo. Bueno, profe, cuénteme sobre las estrategias didácticas que utilizas en el aula para abordar la diversidad de estudiantes en las aulas multigrado y cómo adaptas tus métodos de enseñanza para atender las necesidades de diferentes niveles y ritmos de aprendizaje. Pues ahí se hace es con la adaptación de la guía.
Pues a medida que el estudiante va haciendo la actividad A, donde se encuentran los presaberes, desde ahí se parte, del presaber del estudiante para enfocarlo de acuerdo a las actividades. Entonces se hacen las estrategias de talleres, de videos, de guías para que el estudiante logre ser competente o adquirir esa competencia. Profe, ¿qué recursos y materiales pedagógicos empleas para enriquecer la experiencia de enseñanza-aprendizaje? ¿Y cómo los seleccionas y lo adaptas para que sean relevantes y accesibles para todos los estudiantes? Pues de acuerdo, los recursos se adaptan, los recursos se adaptan de acuerdo a la planeación. De acuerdo a la planeación y al ritmo del estudiante, al ritmo de aprendizaje del estudiante, pues se utiliza el internet, se utiliza videos, se utiliza talleres, se utilizo diferentes estrategias para que el estudiante pueda interactuar y pueda llevar al conocimiento. Como es un aprendizaje significativo donde él mismo tiene que construir su conocimiento, entonces lo que hace es una orientación para que junto con los otros compañeros pueda él construir y dar su aporte en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Profe, describe cómo fomentan la participación activa de los estudiantes en el aula multigrado. ¿Y qué estrategias utilizas para asegurarte de que todos los estudiantes se sientan involucrados y motivados en su propio aprendizaje? Pues una de las estrategias que se aplica en el trabajo de escuela nueva es las mesas hexagonales, donde cada estudiante en su guía la va desarrollando. Va desarrollando ese proceso donde lo fraccionamos en cuatro partes: la A, la B, la C y la D, donde la A se da cuenta uno que es los presaberes del estudiante, la B se le explica las actividades, la C la práctica y la D la actividad para la casa. Ya, si el estudiante hace la actividad A bien, continúa en el proceso para la actividad B. Se lleva un control de progreso donde se va evidenciando qué actividad de la guía va desarrollando y cómo la va desarrollando. Si hace todas las actividades, se programan 4 o 5 actividades y las hace, o hace 3 o hace 2. Y ahí es donde se hace la retroalimentación del proceso. Desde ahí es donde se le da la participación al estudiante, junto con los compañeros de grado, para que él exponga sus ideas. Se le da la participación de que él exprese lo que siente, y uno como docente le va dando cuenta si va desarrollando la competencia. Bueno, profe, en un contexto multigrado, el trabajo colaborativo puede ser especialmente valioso. ¿Cómo promueves el aprendizaje colaborativo entre estudiantes de diferentes grados? ¿Y qué beneficios has observado al implementar esta estrategia? Pues, por lo general, al integrar el estudiante con diferentes grados se hacen en ciertas áreas, por ejemplo, como la educación física, como la ética, como la religión, donde se les da el mismo tema para todos y se trabaja como escuela graduada. Ya en las áreas fundamentales, como es el español y la biología, se trabaja con ellos con la cartilla, y se da cuenta uno en los procesos o en los momentos pedagógicos que se desarrollan en cada una de ellas, donde les toca la misma guía, o la misma guía les va orientando qué tienen que hacer, que se reúnan en grupo, que lean las preguntas, que el uno que lea para todos y comenten qué entendieron sobre el tema, qué facilidades tienen para desarrollarlo. Y ahí es donde juega el papel muy importante el docente, que es el facilitador de estos procesos, para que el estudiante logre desarrollar las actividades en conjunto junto con sus compañeros. Bueno, la creatividad y la resignificación de contenidos son elementos importantes en el quehacer pedagógico. ¿Cómo fomentas la creatividad en el aula multigrado?
¿Y de qué manera adapta los contenidos curriculares para que sean relevantes y significativos para los estudiantes? Pues una de las ventajas de la escuela rural es que se pueden hacer las adaptaciones de acuerdo al contexto, de acuerdo a las necesidades, porque algunas cartillas vienen con temas que no tienen nada que ver con el contexto. Entonces esa es la oportunidad donde se le da al docente a que él la adapte de acuerdo al contexto, de acuerdo a la necesidad del estudiante, para que lo que él pueda adquirir o la competencia que pueda desarrollar la ponga en práctica en su diario vivir, en su contexto. ¿Cómo describirías la complejidad de tu labor como docente en las aulas multigrado? ¿Cuáles son los elementos o aspectos que consideran más desafiantes en este contexto educativo? Pues si nosotros miramos en el sector rural, la complejidad es bastante fuerte, debido a que es función del docente ver el ritmo de aprendizaje de cada estudiante, darse cuenta de en qué está fallando. No, en la escuela graduada el docente da su clase, expone su tema y no tiene la misma obligación o la misma forma de la escuela graduada, donde donde el docente va pasando mesa por mesa, mirando a cada estudiante, dándose cuenta de qué problemática tiene, viendo cómo puede adaptar el currículo para que desarrolle el estudiante su competencia. Entonces nosotros pues en el sector rural es bastante complejo esto con respecto a estas actividades. ¿Y cuáles son los elementos o aspectos que consideran más desafiantes en este contexto educativo? Pues lo más desafiante es lograr llegar a las competencias que el Ministerio de Educación nos pide con respecto a cómo nos evalúa. Porque la evaluación, si no van a mirar que es del sector rural, si es del sector urbano el estudiante, sino lo que buscamos es que se desarrolle. Lo más desafiante es lograr desarrollar la competencia en el estudiante. ¿De qué manera crees que las características socioeconómicas y culturales de la comunidad influyen en el trabajo como docente en las aulas multigrado? ¿Y cómo abordas esta influencia en tu práctica pedagógica? Pues nos damos cuenta de que el contexto influye mucho en el proceso educativo. De acuerdo al contexto se hacen las adaptaciones de guía y se desarrollan para que el estudiante sea competitivo, logre adquirir los conocimientos y logre desarrollar esas competencias. Por lo general son estudiantes que continúan el proceso en los grados de las instituciones educativas. Entonces buscamos desarrollar esas competencias en ellos para que sean competitivos, donde ellos puedan lograr desarrollarlas. ¿Cuál es tu enfoque para adaptar el currículo oficial a las necesidades y características específicas de los estudiantes en el aula multigrado? ¿Y cómo logras equilibrar la cobertura de los contenidos curriculares con las demandas y particularidades de la educación rural? Al principio de año se seleccionan los contenidos que sean más relevantes para el desarrollo de la temática. En el momento en que se desarrollan los contenidos, se hacen las adaptaciones de guía. Al hacer la adaptación de guía, se busca la temática para que el estudiante desarrolle sus competencias y logre tener un aprendizaje significativo, porque la guía misma le va diciendo qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y con quién de pronto tiene que desarrollar estas actividades. Y ahí el docente, como se dijo en todos, es un guía, un orientador del proceso educativo. Bueno, profe, ¿qué habilidades socioemocionales consideras que son fundamentales para afrontar los desafíos de la educación en contextos rurales y aulas multigrado? Pues
El primer desafío es el entender al estudiante. Uno se da cuenta que el estudiante en el sector rural, acá en el sector rural, trae muchos problemas, ya sea de la familia, los papás, debido a que las familias son disfuncionales. La familia a veces vive solo con el papá, con la mamá, o a veces vive con los abuelos. Entonces, primero que todo es importante eso. También tener una empatía con ellos, formar el autocontrol, la autodisciplina y tratar de que el estudiante se sienta a gusto con las actividades y con los mismos compañeros, que se sienta a gusto trabajando y disfrutando de lo más bonito que es la escuela nueva, es que ellos disfrutan, comparten y trabajan muy bien. Profe, ¿cuáles son los apoyos o recursos que consideran necesarios para mejorar tu labor como docente en las aulas multigrado? ¿Y qué acciones o iniciativas te gustaría ver implementadas para facilitar y potenciar tu trabajo en este contexto educativo? Pues uno primordialmente sería el paquete completo de guías para el desarrollo de estas actividades. Segundo, en la escuela nueva se trabajan, tiene ciertos elementos como los CRA, Centro de Recursos de Aprendizaje, en cada salón, las bibliotecas, los laboratorios en el mismo salón para que el estudiante sea capaz de desarrollar todas sus habilidades ahí mismo. Pues sí, nosotros trabajamos el modelo escuela nueva, pero solo con las cartillas. No tenemos todo el proceso, todos los recursos necesarios para desarrollar una clase como es escuela nueva. Y sería muy importante que todas las instituciones de verdad, o la institución acá donde laboramos, tenga todos los materiales esenciales que son de escuela nueva, sus bitácoras, sus guías, sus centros de recursos, sus bibliotecas, su laboratorio en el salón para poder desarrollar una competencia y poder desarrollar todos los procesos que nos trae la guía para el estudiante, y ahí logre desarrollar un aprendizaje significativo y logre ser competente en donde quiera que vaya, desarrolle esas competencias. Bueno, profe, muchísimas gracias por comentarnos y por contarnos su experiencia en el trabajo en las aulas multigrado.